Estimados participantes invisibles del curso de la idea del proyecto productivo, iniciamos con este video número 8, la parte número 2 del curso. Como hemos visto en la secuencia que hemos venido desarrollando, vamos a analizar lo que le denominamos la monetización del proyecto y que lo expresamos en tres grandes conceptos: los ingresos, la estructura de costo y la rentabilidad. Ahora, hay dos cosas que debemos comenzar a familiarizar. El primer elemento que debemos considerar es que ya comenzamos a trabajar del presente hacia el futuro. Por eso es muy probable que a partir de ahora en adelante vamos a conseguir tablas en el cual vamos a tener una serie de años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a analizar, vamos a partir del presente y vamos a visualizar el futuro. Por eso vemos acá, por ejemplo, del 2014, 2015, 16, 17 hasta el 2020. Y uno de los primeros conceptos que vamos a revisar es el concepto de las fuentes de ingreso. Y vamos a hacer un ejemplo didáctico para entenderlo de una manera sencilla. Supongamos un restaurante, una actividad de comida que se especializa en 3 platos. ¿Okay? Entonces, a partir de allí, a partir de las ventas y de su precio, podemos estimar los ingresos. ¿Cómo podemos estimar los ingresos? Bueno, supongamos el plato 1 que durante el 2014 vendimos 50 unidades. El plato 2, 60 unidades. El plato 3, 70 unidades. El precio del plato 1 es 120, del plato 2, 140. Del plato 3, 130. Pues si yo multiplico el precio promedio del plato durante el año multiplicado por la cantidad de ese plato vendida durante el año, tenemos el ingreso total por venta de ese plato. Y así tenemos los ingresos para cada uno de los años y también tenemos el ingreso total. Después vamos a ver y cómo visualizamos esos ingresos. ¿Okay? Vamos a ver un poco de cómo construimos esta tabla. Bien, y entonces así vamos construyendo y vamos visualizando qué es lo que vemos para el futuro. ¿Okay? Ahora, comencemos con un ejemplo muy sencillo, cuyo objetivo fundamental es introducir los primeros conceptos. Entonces, supongamos un mercado de camisas para niños, cuya actividad consiste en comprar como insumo camisas en blanco, ¿verdad? Para después hacerle estampado, hacerle cierta figura y convertirla en una camisa final para los adolescentes. Supongamos, veamos algunas hipótesis acá. Supongamos que hemos estudiado ya el grupo potencial de clientes y vemos que el número de padres en la ciudad que tienen hijos entre 5 y 10 años, que es el segmento de clientes al cual nos estamos dirigiendo, este número de padres suman aproximadamente 200.000, es decir, ahí tenemos los padres potenciales. Y también sabemos que de esos 200.000 tenemos una capacidad para atender anualmente a 6.000 padres, es decir, atender el 3%. De ese potencial del mercado estamos diseñando capacidad para atender a 6.000 padres. El precio de venta de cada camisa es 20 unidades monetarias por unidad. Y también logramos descubrir que en promedio los padres compran para sus hijos camisa 2 veces al año. Fíjense que acá ya tenemos un primer concepto. ¿Cuál sería entonces en promedio los ingresos anuales? Fíjense que el precio de venta multiplicado por 6.000 padres, multiplicado por 2 camisas que compra cada uno, esto nos da un promedio de 240.000 unidades monetarias. Ahora, recuerden que para llevar a cabo la producción tenemos
actividades clave, tenemos recursos clave, tenemos asociaciones clave. En este caso, esto se resume monetariamente, porque acuérdense que ya estamos en la etapa de monetización del proyecto. Eso se define en varios conceptos. Por ejemplo, el arriendo de la tienda, el arriendo de un local para la tienda, pongamos unos 50.000 unidades monetarias. El equipo de venta, es decir, el personal que atiende la tienda, alrededor de 55.000 unidades monetarias, estamos hablando anuales. Y la publicidad para atender, para adquirir esta población a un valor de 2.5 unidades monetarias por padre, lo que equivale a 15.000 unidades monetarias. Y por otra parte tenemos que necesitamos comprar camisetas y materiales para estampado a 6 unidades monetarias por camiseta, entre camiseta y estampado, por las 12.000 camisetas que vamos a proveer durante el año. Eso nos dice que el gasto total estaría alrededor de 72.000 unidades monetarias. Ahora, dos conceptos acá que debemos aprender. Uno, el concepto de costos fijos y el concepto de costos variables. Cuando nos referimos a costos fijos, estamos considerando aquellos egresos que hay que satisfacerlos, hay que cumplirlos, independientemente que se produzca o no. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos el arriendo del local para instalar la tienda. Ese arriendo del local hay que pagarlo independientemente de que se vendan o no camisetas. Del mismo modo, los salarios, las remuneraciones a los empleados y a los obreros hay que pagarlo independientemente que se vendan o no camisas. Y igualmente la publicidad durante el año. Entonces fíjense que estos que están acá, estos conceptos que hemos estado analizando, representan los costos fijos porque no dependen del número de camisas que se vendan. Podría ocurrir, por ejemplo, en salario que se pague una comisión. En ese caso, esa parte de salario que se paga como comisión por camisa vendida ya no estaría aquí en el equipo de ventas, ¿verdad? No estaría, sino que estaría en lo que le vamos a llamar los costos variables. ¿Por qué? Porque esa sería una comisión que se paga por camisa vendida. Si el equipo de ventas vende más camisas, tendrá mayor comisión. Si no vende camisas, no tendrá comisión. Es decir, es un costo variable como las camisetas y los materiales para el estampado. Entonces, teniendo esto claro, podemos pasar a ver cómo esto que está acá lo vemos en el método que hemos venido desarrollando. Fíjense que por la parte de los clientes son los que generan los ingresos, que estaría representado acá en la fuente de ingresos 240.000 o 240 unidades monetarias. 240.000 unidades monetarias. Mientras, fíjense, aquí está todo lo relacionado con las actividades clave, los recursos clave y las asociaciones clave. Fíjense que esto me genera 15.000 unidades monetarias para publicidad, que tiene que ver con la forma en que le vamos a hacer llegar la propuesta de valor a los clientes y el producto a los clientes. Tenemos 55.000 que es lo relacionado con los recursos claves, que es el trabajo, los trabajadores, los empleados. Tenemos 50.000 que está con un recurso clave, que es el local donde vamos a instalar la tienda. Y 72.000 unidades monetarias que se corresponden con la parte de las actividades clave y recursos clave, que son los insumos, que son la franela sin estampar y los materiales de estampado. Entonces vean cómo toda la parte física que fue la que finalizamos,
me va a generar la monetización del proyecto por la vía de los ingresos y por la vía de la estructura de costos. Ahora bien, esta expresión que está acá, ahora la escribimos de esta manera, es decir, este cuadro que está acá, lo podemos expresar en una forma monetizada de la siguiente manera. En esta columna vamos a tener los ingresos por ventas. Fíjense, las ventas de camisetas para niños por el orden de 240.000 unidades monetarias. Es decir, que el total de ingresos es de 240.000. Y por este lado vamos a tener los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos es el presupuesto de publicidad, el equipo de venta, el alquiler del local, con un subtotal de 120.000. Es decir, en esta actividad, en este proyecto, en esta propuesta de emprendimiento, tenemos que esa propuesta de emprendimiento me cuesta, en términos de costo fijo, unos 120.000 unidades monetarias. Mientras los costos variables están alrededor de los 72.000 unidades monetarias. Es decir, que este proyecto anualmente me cuesta unos 192.000 unidades monetarias. Unos 192.000 unidades monetarias. Y puede producir durante el año unos 240.000 unidades monetarias. Es decir, que ahora, si yo resto 240.000 menos 192, tenemos un primer concepto de rentabilidad que sería de unos 48.000 unidades monetarias. Fíjense que esto que está acá sería la fuente de ingreso menos los costos, tenemos una rentabilidad. ¿Okay? Entonces, esto es algo que tenemos que dominar. Esto va a ser fundamental. Esto va a ser útil. Esto va a ser lo que me va a dar mucha información. Esto realmente es lo que va a decidir si continuamos emprendiendo este proyecto o no. Okay. Bien. Fíjense que cuando calculamos acá los ingresos, hay una parte importante que es la cantidad de camisas vendidas. ¿Okay? Pero hay otro componente. ¿Cuál es ese componente? El precio. Y vamos a comenzar a hablar un poco del precio. Es decir, cómo un emprendedor va a definir su estructura de precios, que va a ser el elemento fundamental para determinar los ingresos. No es una tarea sencilla, pero acá, digamos, vamos a ver lo que comúnmente se hace. Bien, aquí podemos decir que el precio depende, en primer lugar, de los costos del proyecto. O sea, necesitamos saber cuánto es lo que vamos a desembolsar. Pero depende de los atributos que tenga el bien o servicio que vamos a ofrecer y de la estructura de competencia. Vamos ahorita a estudiar cómo el precio, una parte del precio, lo visualizamos a partir de los costos. Pero ese no va a ser efectivamente el precio final, sino es la primera aproximación, es la primera visualización. Y una primera visualización es lo que se llama el precio mínimo definido por el costo medio. O sea, ¿qué es esto? Fíjense, yo debo tener ingresos suficientes para por lo menos cumplir con estos costos. Entonces, básicamente lo que me dice es que el precio que yo voy a encontrar multiplicado por la cantidad, que sería el total de venta, debe ser igual a los costos. Quiere decir que si yo despejo el precio, me queda que es el costo promedio. En nuestro ejemplo, que está acá, fíjense que los costos variables ya vimos que es de 6 unidades monetarias, que la cantidad que aspiramos a vender es de 12.000, porque
estamos seguros que vamos a adquirir 6.000 padres que compran 2 camisas durante el año, nos da 12.000. Y además ya vimos también que los costos fijos están alrededor de 120.000 unidades monetarias. Entonces, si yo uso esta fórmula, yo lo que tengo que calcular es el costo total. ¿Cuál es el costo total? Es el costo fijo más el costo variable y lo divido entre las cantidades. Aquí me faltó el signo de división, es decir, lo divido entre 12 y eso me da 16. Fíjense que este es el primer precio de referencia. Cuando ustedes analicen el proyecto, cuando le están dando forma al proyecto, uno de los primeros elementos que van a calcular desde el punto de vista cuantitativo es el precio mínimo. Es decir, ese es el precio mínimo que podría aceptar para poder cumplir con estos costos que está acá. Fíjense que un precio inferior a este valor no hace viable. El emprendimiento no es viable. Es decir, si el precio en el mercado, si cuando yo hago las primeras revisiones de precio en el mercado, me doy cuenta que ese precio está inferior a 16, este proyecto, como está concebido, no tiene sentido, no prospera. Entonces, ese es un primer elemento que debemos tomar en consideración. Repito nuevamente, este no es el precio al que vamos a vender, este es la referencia de precio. Es decir, si yo voy a negociar la venta de este producto, si yo voy a adquirir clientes, voy a negociar el precio de este producto, en mi mente debe ir que en ningún momento debe estar por inferior a 16. Es decir, es una información adicional. Ahora, el segundo es, y que es lo más común en la mayoría de actividades, que es estimar el precio de venta dentro de la filosofía que se le llama el sobrecosto. O sea, eso quiere decir que el precio se va a estimar a partir de un objetivo de utilidad sobre los costos. Y aquí lo podemos ver con esta fórmula. Fíjense que lo que está diciendo es que los ingresos por la venta, fíjense que el precio de venta multiplicado por la cantidad vendida me da los ingresos totales. Me dice, los ingresos totales deben ser tal que pueda pagar los 192.000 unidades monetarias que tengo que desembolsar para llevar a cabo la producción durante el año, más una ganancia como porcentaje de ese desembolso. Es decir, si yo tengo que desembolsar 192.000 bolívares o unidades monetarias, yo quiero tener una ganancia que va a estar definida como un porcentaje de esos fondos de avance. Bueno, de acá, si yo despejo PB, no es otra cosa que pasar esto a dividir. Yo puedo sacar factor común, costo total, y me queda, fíjense, en esta filosofía, el precio de venta es este costo medio, un porcentaje de este costo medio. Por ejemplo, veamos acá, supongamos igual, 12.000 la cantidad vendida, a vender, 6 el costo variable por camisa, 120.000 el costo fijo, y la utilidad objetivo que me estoy planteando está alrededor del 40%. Fíjense que esto que está acá es el costo medio, que es 16, lo multiplico por 1 más 0.4 y me da 22.4. Es decir, que aquí tengo otra referencia de costo fundamentada en un objetivo de utilidad. Ahora, la pregunta interesante acá, ¿y de dónde saco este 40%? De dónde yo digo que a todos los desembolsos que va a tener el proyecto, yo le aplico un 40% y a ese precio resultante es al cual es el precio mínimo que yo voy a aceptar para que este emprendimiento sea aceptable. Bueno, este 40% generalmente se define, o digamos el comerciante, el productor,
el fabricante, lo que tiene en mente son las tasas de ganancia de las alternativas de inversión viables disponibles. Repito, la tasa de ganancia de las alternativas de inversión disponibles y viables para mí. Okay, que sea posible, que yo la pueda realizar. Por ejemplo, una primera tasa de ganancia lo constituye la tasa de interés. Porque fíjense, si la tasa de ganancia de este emprendimiento está por debajo de la tasa de interés, entonces, ¿qué ocurriría? Que es preferible ir al mercado financiero, comprar bonos de las empresas en el mercado de valores o comprar acciones de empresas y tener esa tasa de ganancia con estos fondos que aplicar estos fondos a producir camisas y venderlas. Repito, si la tasa de interés del mercado financiero es superior a la rentabilidad que me da este proyecto, no tiene sentido ejecutar este proyecto. ¿Por qué? Porque estos fondos que yo voy a utilizar para la realización de este emprendimiento, yo los llevo a un mercado financiero como la Bolsa de Valores y obtener una tasa de retorno superior a este 40%. Entonces, por lo general, lo que hace el industrial es buscar cuáles son sus mejores alternativas, cuáles son las tasas de rentabilidad de esas alternativas y considerar un precio definido de esta manera. Fíjense que aquí está considerando entonces que va a definir un precio tal que la rentabilidad sea mayor o igual a cualquier otra de las alternativas que estén disponibles. Okay. Nuevamente, si el precio del mercado está por debajo de este precio, quiere decir que la rentabilidad va a estar por debajo del 40% y por lo tanto el emprender esta actividad productiva necesita, digamos, mayor estudio. Esta es una de las técnicas más usadas. Sin embargo, eso no significa que este es el precio del mercado, lo repito. Este es el precio del referente. Lo que busca el emprendedor es que el precio del mercado esté superior a 22,4. Si lo que está dispuesto a pagar los clientes es superior a 22,4, este proyecto es apetecible para el emprendedor, porque el emprendedor, fíjense, está aspirando una tasa de 40. Una tasa de 40% de rentabilidad le da un precio de 22,4. Si el mercado está dispuesto a pagar más por ese bien, quiere decir que el emprendedor no solo va a lograr su objetivo, sino que lo va a superar. No solo va a lograr la tasa de rentabilidad objetivo, sino que la va a superar. También es muy común encontrar la idea de definir ese objetivo como un porcentaje de las ventas. Dice que matemáticamente sería PB por Q son las ventas. Entonces, las unidades monetarias totales, este es el ingreso total. Cuando hablamos de venta, generalmente estamos hablando de los ingresos totales. Esto es los desembolsos que debe tener el proyecto. Y esto que está acá son las ventas. Entonces define un porcentaje de la venta. Por ejemplo, supongamos que define un 40% de porcentaje de venta. Es decir, este emprendedor tiene como objetivo o se propone como meta emprender ese proyecto solo cuando la tasa de rentabilidad definida como porcentaje de las ventas es igual o superior al 40%. Entonces nuevamente hacemos el cálculo. Si yo sustituyo estos valores acá en la fórmula que me resulta, esta fórmula resulta de despejar el precio de venta, porque acá lo que estamos estudiando es el precio de venta. Entonces, fíjate que el resultado, al sustituir todos los valores acá, el resultado es 26,6%.
Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo este emprendedor es que tendrá incentivo para emprender esta actividad productiva siempre y cuando el mercado esté dispuesto a pagar un precio superior a 26,66 unidades monetarias. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. En definitiva, esta metodología lo que me está es dando precio de referencia desde donde yo voy a tomar decisiones. Fíjense que definitivamente el precio construido a partir de los costos no es otra cosa que precios objetivos, precios mínimos que estoy dispuesto a aceptar para realizar ese proyecto. Si el objetivo es un porcentaje de los costos y el precio que está en el mercado verdadero, lo que está pagando la gente, es inferior a 22.4, quiere decir que mi meta, mi objetivo, mi visión, lo que yo quería, no lo estoy logrando. Y probablemente cambiará de proyecto. Igual si el objetivo está planteado a partir de la venta. Aquí está planteado a partir de la venta y aquí está planteado a partir de los costos. Básicamente lo que se está buscando es una regla sencilla. El comerciante, el productor, el emprendedor busca reglas sencillas. Y esto es una regla muy sencilla. Esto lo hacen de memoria los comerciantes. Esto los comerciantes lo sacan básicamente de una manera sencilla. Fíjense que aquí no hemos considerado el IVA. Más tarde voy a comentar sobre el IVA porque vamos a ver cómo tengo que ajustar esto para incorporar el IVA. Pero recuerden que el IVA forma parte del precio para cobrarlo, pero no forma parte del precio para cubrir estos desembolsos. ¿Por qué? Porque el IVA hay que entregarlo al fisco. Es decir, el que cobra el IVA lo que hace es como hacerle el favor al gobierno de cobrarle un impuesto. ¿Okay? Pero posteriormente vamos a ver cómo introducir eso. ¿Entiendes? Porque tenemos que introducir la tasa del IVA aquí para ver cómo se ajusta eso. ¿Okay? Estimados participantes, hemos finalizado este video y le alentamos a estar pendiente para el próximo. Muchas gracias.